no los alcancé a saludar porque entraron después. Vamos a hacer hoy la segunda charla de formación, nuevamente a cargo de nuestro compañero Toto. La verdad que los comentarios que hemos recibido de la primera han sido muy buenos, y seguramente la charla de hoy va a complementar la de hace 2 semanas. Yo no preparé para hoy el currículum de Toto. Casi todos lo conocemos. La próxima charla va a ser dentro de 2 semanas. Nuevamente Toto va a hablarnos, en este caso, de economía peronista, o qué es la economía para el peronismo. Yo creo que ya estamos como para arrancar. Toto, ¿estás en condiciones? Estamos en condiciones. Bueno, entonces vamos arrancando. Sergio, volvemos a hacer lo mismo de la semana pasada y bueno, como recién recordaba Anac, vamos a hacer la grabación desde el principio. Y el otro día igual quedó perfecta, el ensamble que hicieron de los primeros 10 minutos quedó correcta. Está colgada en nuestra página de Facebook. Quienes quieran escucharla nuevamente pueden acceder. Y si necesitan que se la enviemos por algún otro medio, que nos avisen, porque evidentemente es un material para tener guardado, de consulta y para difundir. Toto, adelante. Bueno, gracias, Cacho. ¿Se escucha bien? Y ahora digamos, con los métodos modernos que vos disponés, a partir de la charla anterior, podemos escucharte mucho mejor. Bueno, no, verificando el audio, el sonido. Buenas tardes a todos. Digamos, lo de hoy es, si se quiere, una continuación de la charla que tuvimos hace 2 semanas atrás. En alguna medida el objetivo es tomar en cuenta la actualización doctrinaria que hizo Perón en el 73-74 y a partir de ello tratar de teorizar sobre qué podría llegar a significar, digamos, en los tiempos actuales, ¿no? Quiero recordarles algo. Uno de los temas centrales en la charla de hace 2 semanas era el tema de la necesidad de la lectura contextualizada de Perón. O sea, no vale repetir las frases de Perón, sino que en alguna medida esas frases ubicarlas en el contexto y ver cómo ese contexto evolucionó para ver qué significado podía llegar a tener en los tiempos actuales. En este planteo de recordar la actualización doctrinaria que Perón hace en los 70 y tratar de traerlo al presente, voy a arrancar con una reflexión de ese pensador de la línea nacional, que es Francisco Pestaña. Francisco Pestaña, que hizo una de las introducciones al modelo argentino en la publicación de la Biblioteca del Congreso, dice que el modelo fue concebido por Perón no como un corpus de contenido, no como un conjunto de contenidos, sino, y acá es lo que me llamó poderosamente la atención, dice, fundamentalmente como un método, es decir, como técnica, como procedimiento, pero a la vez como hábito y como práctica, cuyo objetivo principal consistía en enunciar dentro de las posibles las aspiraciones, los deseos y las necesidades futuras de los argentinos. Me llamó la atención y cuando lo releo, creo que lo que dice Pestaña tiene razón. Entiendo que en alguna medida en ese libro Perón nos quiso dejar una forma
de actualizar lo que son los principios de la doctrina. O sea, y es a partir de eso que en alguna medida armé la charla de hoy, ¿no? Una aclaración, o sea, la actualización no está hecho por Perón, o sea, la actualización la está hecho por alguien que es seguidor de su pensamiento, pero por lo tanto es teoría. Recuerden también el encuentro pasado, habíamos hablado que la doctrina tiene una teoría y tiene formas de ejecución. Yo todo lo que puedo llegar a hacer es teorizar sobre el cuerpo central de la doctrina. Y lo que yo diga tiene la validez de eso, una teoría. Las teorías, la mayoría de las veces, son verdades particulares. Yo puedo elaborar una teoría y alguien puede hacer una totalmente diferente. La propuesta es teorizar sobre la actualización que hizo Perón en el 74. Si mis razonamientos son válidos, tendrán que surgir esa validez de las formas de ejecución, de la práctica que signifique hoy el peronismo. La ordenación como una doctrina para ser presentada no es algo que corresponda o me corresponda a mí hacerlo. O sea, eso en alguna medida es algo que hace la conducción, si es que a la conducción le sirve para poder llevar adelante el proceso. ¿Por qué? Porque la doctrina presentada de esa forma es un instrumento de conducción. Lo dijimos en la charla pasada, busca la unidad de concepción para lograr la unidad de acción. Por lo tanto, partiré del último Perón, trataré de ver cómo evolucionó a hoy, haré un breve raconto histórico y trataremos de ver algunos puntos del modelo argentino, cómo se traducen a los días de hoy. Creo, es una mirada muy particular mía en esto, que Perón tenía algún tipo de urgencia en presentar el modelo argentino. De todas maneras, se murió antes de poder hacerlo y una publicación estatal, una publicación oficial, recién existió en el 2010. Yo creo que la urgencia tenía que ver con dejarnos una forma de poder iluminar los hechos concretos, de poder iluminar la realidad a partir de los principios ideológicos o doctrinarios. Posiblemente, es una hipótesis totalmente no demostrada, que lo que quería era evitar malas interpretaciones. Malas interpretaciones que, por ejemplo, se produce alrededor del apotegma "mi única verdad es la realidad". ¿Por qué? Porque repetido, fuera de contexto, da por válida cualquier interpretación de la realidad. La realidad sí es única, pero las interpretaciones de la realidad son diferentes de acuerdo a quién las haga. Y lo que caracteriza a los peronistas es que esa realidad la miramos desde nuestros principios. Si yo no miro la realidad de los principios, si yo miro la realidad sin haber definido a dónde quiero ir, solo la voy a estar reproduciendo y la voy a estar agudizando. Por eso, para que sea verdadero el apotegma, es necesario mirarla desde los principios doctrinarios, desde lo que caracteriza nuestra forma de ser peronista. La propuesta, ya lo decía, rescatar las enseñanzas y ver su aplicación a hoy. Será una teoría centrada en Perón. Perón fue un hombre de su tiempo, creo que es una figura del siglo XX, una figura mundial. Vivió con intensidad un siglo que puede ser caracterizado como el siglo de las revoluciones. Creo que no hubo tantas como el siglo XX, pero también de las contrarrevoluciones. No hubo revolución sin su contrarrevolución. Era un militar. Una formación militar, terminó con el más alto grado, pero tenía una especialización dentro de lo militar que hacía ver las cosas de un modo diferente. Estaba especializado, en primer lugar, en temas de estrategia, estrategia militar. Y en segundo lugar, estaba especializado en temas de inteligencia. La mayoría de los viajes que él realiza es en función de ejercer esta función de inteligencia para el ejército. Este militar especializado en estrategia y en inteligencia devino político, pero también no un político cualquiera.
sino un político que pensaba, que filosofaba sobre su propia práctica y elaboraba doctrinas para tratar de conducir, y que trasladó sus conocimientos de la estrategia, digamos, de lo militar, al terreno de la política, lo que permitió transformarse en un conductor del pueblo. Por eso ajustó su pensamiento y su acción a los cambios que fue surgiendo a lo largo del tiempo. Ya en la década del 70, dice también Pestaña, actualizó la primer doctrina hundiendo sus raíces en viejas tradiciones sanmartinianas, o sea, en viejas tradiciones, algunas de estas no previstas cuando elaboró los primeros principios, o sea, la tradición sanmartiniana, la tradición de las montoneras federales, la tradición rosista y también anarquistas. De una forma, dice Pestaña, heterodoxa y plural. Yo agregaría, creo que se la comió, una tradición radical. También hubo en su mirada. En los 70 Perón anhelaba volver. Y cuando la correlación de fuerzas con quienes gobernaban en ese momento se dio, volvió. Podría haberlo no hecho. Creo yo que volvió por lealtad. Lealtad a su pueblo y lealtad a esa doctrina que él había inculcado en el pueblo. Cuando llegó planteó la necesidad de que el país debía ser reconstruido, en un contexto que en ese momento era bipolar, es decir, dos polos gobernaban el mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero era un mundo que comenzaba a cambiar. En su fuerza propia, seguía teniendo como columna vertebral al movimiento obrero organizado, y había incorporado una enorme cantidad de jóvenes de sectores medios, lo cual había generado bastantes contradicciones en el seno del movimiento. Procuraba en su acción alcanzar la unidad nacional, para, desde esa unidad nacional, reconstruir el hombre argentino a través de un pacto social, un diálogo plural, tratando de incorporar gente a las estructuras del movimiento y la puesta en marcha, una vez más, de un plan de gobierno, en este caso el plan trienal. Pero todo esto lo hizo en un contexto muy adverso. La Argentina prácticamente días antes de la asunción de Perón, y antes de la asunción de Perón fue el golpe en Chile, quedó cercada por el imperio. No hubo país en el cual pudiera apoyarse dentro de todos los países limítrofes. Y con una característica, cada golpe militar empezaba a aplicar la doctrina económica del neoliberalismo. Arrancó su gestión basado en sus convicciones. Algunas el tiempo las ratificó, otras el tiempo demostró que no eran ciertas. Una de esas convicciones de Perón, y lo digo con una frase de él, dice Perón, la historia muestra también que está terminando en el mundo el reinado de las oligarquías y las burguesías, y que comienza el gobierno de los pueblos. Con ello, el demoliberalismo y su consecuencia, el capitalismo, están cerrando su ciclo. Esta es una convicción de Perón no cumplida. ¿Por qué? Ocurrieron hechos históricos que trastocaron lo que Perón había visto en algunas tendencias anteriores que parecía marchar hacia el mundo, hacia un gobierno de los pueblos, hacia la hora de los pueblos. La segunda de esas convicciones, también en términos de Perón, dijo: las coaliciones imperialistas no impiden que se cumpla una constante histórica. Los imperios se autodestruyen. Ya están a la vista algunos signos que delatan una seria pérdida de la capacidad hegemónica de esos imperialismos hasta ayer dominantes. Esto, los hechos históricos le dieron la razón. 15 años después de haber dicho la frase, la Unión Soviética, uno de los imperialismos en cuestión, implosionó. Entramos en una fase que parecía que los Estados Unidos había triunfado, lo vamos a ver ahora, pero al poco tiempo empezó a dar síntomas de que también estaba tocado.
y al día de hoy ha iniciado, a mi entender, su decaída, y que en alguna medida creo que no va a haber forma de pararla. En algún momento, en algún escrito, comparé a Trump con Nerón, y creo que la comparación es válida. Es un poco la demostración de que está llegando a su fin. Pero bueno, volvemos a Perón. A su llegado, el imperio responde, nos cerca. Y después se produce un hecho que nosotros no teníamos, o sea, que el peronismo no tenía previsto. Es la llamada crisis del petróleo. La crisis del petróleo no es la única causa del cambio histórico. Nunca hay una sola causa, pero los historiadores siempre tratan de determinar un hito, un momento, una explicación, y normalmente se recurre a la crisis del petróleo. Ocurrieron muchos cambios alrededor de la década del 70 que modifican el escenario mundial. A partir de esos cambios, el mundo empezó a caminar algunos senderos, y algunos de ellos Perón no lo había visto. A su fallecimiento vino el golpe exterminador, con el golpe exterminador vino el Plan Cóndor, con el Plan Cóndor la desarticulación de nuestro movimiento político y la desarticulación del tejido que se había trazado con Latinoamérica. El neoliberalismo empezó a imperar en todos nuestros países y con su sabida destrucción de la estructura productiva y endeudamiento que empieza a ser el nuevo orden de subordinación para los países. La década del 80 fue la década de la crisis de las deudas. Todo el mundo entramos en insolvencia. Pero además de la crisis de las deudas, que nos ató más a la dependencia, se produjo un fenómeno particular. Los yanquis desafían a los rusos a romper el equilibrio estratégico atómico a través de un paraguas satelital, y los soviéticos se vieron obligados a esforzarse para construir también su paraguas. Los dos salieron mal, pero el soviético significó su colapso. Toda su estructura productiva se cayó. Con la caída del imperio soviético, la década del 90 nos encuentra dominados. Acuérdense, Perón había hablado de universalismo, no se dio. La década del 90 nos encuentra dominados. El mundo avanzó hacia una globalización, sí, con muchos datos físicos, pero sobre todo una globalización ideológica. Una globalización que transmitía un mensaje diciendo: este es el único modelo económico valedero. Y lamentablemente muchos compañeros del movimiento creyeron. Algunos pillos les convino hacer que creían. Lo cierto que en el nombre del peronismo institucionalizaron lo que podemos definir como el antimodelo nacional. Institucionalizaron el proyecto del neoliberalismo. Los norteamericanos proclamaron el fin de la historia, creyendo que habíamos entrado en una etapa donde ellos iban a quedar como dueños y señores. Se olvidaron. El capitalismo sin regulación presenta periódicamente crisis, y hacia fines de los 90 comienzan las crisis. Crisis que empezaron a repetirse país por país. Y cada vez que se producía una crisis, el neoliberalismo empezaba a hacer agua. Gradualmente la hegemonía norteamericana se va debilitando y empiezan a emerger proyectos alternativos a la globalización norteamericana. Y un dato muy particular: con las crisis empieza a recuperar sentido nuestra forma de sentir la vida, nuestra forma de ser peronistas. En el nuevo siglo, sin proclamarlo, se recuperó el tercerismo como planteo de política internacional, y ese tercerismo se tradujo en dos hechos, a mi entender, trascendentales. Uno fue el no al ALCA. Si el ALCA se hubiese producido, nos hubiese condenado de por vida. El segundo fue la construcción del UNASUR.
la UNASUR fue el proyecto más serio de integración para crear un Estado continental, un Estado que pudiera tener voz y voto en el mundo, o sea, que pudiera construir el universalismo que había soñado Perón. Pero bueno, en este contexto de deterioro de la hegemonía norteamericana y emergencia de proyecto, el imperialismo yanqui se siente deteriorado y se repliega para tratar de conservar el patio trasero, porque en su expansión se había debilitado y lo había descuidado, y le había hecho pie China y algún otro país más. Y desde 2012, 2011, lo empezamos a sufrir como en los tiempos históricos. Pero lo cierto que yo estoy convencido que Estados Unidos no vuelve a recuperar su hegemonía. El mundo está marchando hacia otra estructura. No me animo a decirles si será biplural o bipolar o pluripolar. Pero lo cierto es que están apareciendo competidores. Y cuando aparecen competidores hay margen para insubordinarse. Está apareciendo el margen para la universalización. Habría que tratar de determinar si hay tiempo para el universalismo, si aún estamos en condiciones de construir aquella idea de Perón de un mundo de iguales. Estimo que es posible. Con las crisis argentinas, nuestra crisis fue el 2001. Nuestra crisis fue el 2001. Y el 2001 se produjo un fenómeno muy particular. Por eso, algunos que todavía tienen pensamiento noventista, les pediría que reflexionen alrededor de algunos de esos conceptos. Parte de la dirigencia de ese tiempo se consideró como clase política. Considerarse clase política es considerarme ser un ungido para gobernar, para participar de la política. No es así. Para los peronistas, todos tenemos un bastón de mariscal en la mochila, decía el general. Todos podemos participar en lo que son los procesos de conducción. Pero bueno, aquellos que se sintieron clase política compraron el discurso único y lo repitieron. Y entre el fracaso ante la crisis, la pedantería fue que el pueblo vino con el que se vayan todos. La crisis nos trajo a nosotros. Quizás llegamos hecho hilachas, pero no había otro que no sea con una idea peronista que pudiera producir el rescate de la Argentina. Como siempre, para salir de la crisis, el peronismo. La crisis obligó a recuperar nuestros principios. Y con nuestros principios recuperamos nuestra identidad, el movimiento se enriqueció con nuevos jóvenes y volvió a haber una mística militantes. Pero a pesar de todos, después de 12 años de gobierno perdimos. Perdimos por errores nuestros, pero también por una construcción de sentido mediática que todavía tenemos que desentrañar para ver cómo podemos oponerles estrategias. Consecuencia de esa derrota padecimos 4 años destructivos, pero después de esos 4 años otra vez volvimos. Y tal cual ocurre cuando hay los procesos neoliberales, ellos se fueron y nos dejaron la crisis. Y por si fuera poco, cuando habíamos empezado a atender la crisis a través de la deuda, apareció la pandemia. Y en el medio de la pandemia retomaron sus políticas de sembrado de odio y de condicionar las instituciones para no dejarnos gobernar. Una situación, si se quiere, algo compleja. Pero no nos abatimos. Estamos dando batalla en todas las frentes, utilizando viejas estrategias y a veces definiendo nuevas improntas, pero con una fe, con un convencimiento,
como les decía hoy, recordando aquella frase del general de que los imperios son como el pescado, se pudren por la cabeza, y puedo asegurarles que yo estoy sintiendo olor a podrido. Después de este breve raconto histórico, tratando de ubicarnos en el contexto, vamos a tratar de arrancar con la actualización doctrinaria que había dicho al principio. El libro base es el modelo. ¿Por qué solo el modelo? En esto tomo una frase de Castellucci. Dice, la doctrina peronista fue el alfa y el modelo el omega del peronismo, o sea, el principio y el cierre de Perón. Es el último libro y a mi entender el más estratégico del general en esos tiempos. Como vengo medio largo, no voy a recordar algunos principios peronistas que tocamos en el encuentro pasado. Por ahí es importante tomar en cuenta que el sujeto histórico para nosotros es el pueblo, que el pueblo tiene una columna vertebral, que el desafío es ver cómo incorporamos otras organizaciones, que tenemos un núcleo ideológico que se traduce en la tercera posición y en la comunidad organizada, que pretendemos corregir comunitaria y estatalmente el egoísmo, el individualismo egoísta, que tratamos de crear una sociedad basada en la solidaridad y la justicia social, que se conduce por vocación, por persuasión, perdón, y que tenemos vocación de cambio, algunos de los elementos. Arrancamos el recorrido de la actualización doctrinaria con algunas omisiones que produje en la reunión anterior. Una es una omisión mía y después de haber revisado las cosas, creo que es grave el asunto. Si bien toqué un montón de documentos, me olvidé de uno que no debí haberme olvidado. Es la Constitución de 1949. Es un documento que constituye también núcleo central de la doctrina peronista, además de los libros. Los segundos puntos por los que quiero arrancar son dos preguntas que hubo al final, a los cuales di, a mi entender, respuestas incompletas. Una de ellas es sobre el papel de la mujer en el modelo argentino y la otra tenía que ver con las implicancias de la democracia social. Arranquemos con la Constitución del 49. Una breve referencia que complementa lo de la charla anterior. Dos figuras centrales. Lógicamente, Perón, que es el que aportó ideas, principios y hechos, y otra figura central en la sanción porque fue el que le dio forma. Un filósofo jurista que se llamó Arturo Enrique Sampay, entrerriano de nacimiento, vivió en La Plata después, tuvo el lujo de conocerlos en sus últimos días, cuando yo recién había llegado a La Plata, de haber leído algunas de sus obras. Hay una de ellas que se llama Ideas para la Revolución de Nuestro Tiempo, que sigue teniendo vigencia a mi entender. Fue el que le dio rango constitucional a la obra política de Perón. El preámbulo es el mismo de la Constitución del 53, porque es la proclama de lo que queremos, y en lo que queremos hubo solo un agregado, que marca el tinte peronista: constituir una nación justa, libre y soberana. Es una típica constitución social, o sea, enmarcado dentro de lo que se llama el constitucionalismo social. Muchos encuentran antecedentes en la Constitución alemana, que es unos años anterior a la peronista. Yo creo que si buscamos antecedentes, hay más en la Constitución mexicana, posiblemente la primer constitución social del mundo. Por ahí la miopía de muchos intelectuales con pensamiento europeísta hacen que miren la alemana y pierdan de vista la mexicana. De todas maneras, ni Perón ni Sampay traspolaron postulados, sino que integraron la Constitución a partir de la idea de la comunidad organizada y la tercera posición, que es nuestro núcleo ideológico.
para cortar el tema, rescato 3 puntos centrales. Primero, la función social de la propiedad. Todos tenemos derecho a la propiedad, pero en esa Constitución no es como la actual, que la propiedad es un derecho casi absoluto. Tenía una función social, o sea que era un derecho limitado a donde nacía el derecho de los demás. Segundo punto central, contemplaba la propiedad pública, creo que decía, imprescriptible e inalienable de los recursos naturales. Algo muy importante que va a ser muy difícil recuperar si es que alguna vez lo logramos hacer. Y lo tercero, sí, es algo que tiene bastante vigencia en los tiempos actuales, es la sanción de sujetos colectivos de derecho. Contemplar por primera vez sujetos colectivos de derecho. La Constitución sanciona los derechos del niño, un grupo colectivo, los derechos de la ancianidad, otro grupo colectivo, los derechos de los trabajadores. Lo que se llaman hoy derechos de incidencia colectiva. En esto hemos avanzado bastante. Segundo tema, hubo una respuesta referida al papel de la mujer. Debo confesar que no es un tema que domine. No me acordaba haberlo leído, pero en el modelo argentino, para el proyecto nacional, Perón dedica un capítulo, no son muy largos los capítulos, pero hay un capítulo al papel político de la mujer dentro del peronismo. Ese capítulo recuerda los logros del primer peronismo y en alguna medida abre la puerta a un debate que él consideraba todavía que debía darse, ¿no? Los escritos que está planteado, he leído algún artículo sobre la historia de las luchas de las mujeres por sus derechos, y en eso prevén o hablan de algún tipo de etapas. El peronismo, la construcción, los escritos de Perón estaban todavía en la segunda etapa, la etapa sufragista, donde se consideraba que las mujeres estaban luchando por, además del sufragio, por otros 2 derechos, o sea, además del voto, el derecho al voto, a elegir y ser elegido, otros 2 derechos muy particulares. Uno era el rescate de los derechos educativos, que significaba el libre acceso a los estudios y a todas las profesiones por parte de las mujeres, y el otro es un principio de característica jurídica que sanciona, bueno, pero que hay que construir políticamente, la igualdad de salarios cuando los trabajos son iguales entre hombres y mujeres. Y para cerrar, un hecho importante también de la Constitución del año 49, que creo que la gran mayoría lo tiene olvidada. En el artículo 37, sección segunda, inciso primero de la Constitución de 1949, se sanciona la patria potestad compartida de los hijos, algo que fue derogado cuando se deroga la Constitución por un decreto de Aramburu, esas inconsistencias de nuestra historia, y recién pudo ser restablecido hacia fines de los 80 a través de una ley en tiempos de Alfonsín. Hoy esto está incorporado en el Código Civil y Comercial. El último tiene que ver con la democracia social. ¿Cuáles eran? Yo creo que hablé algo de la participación, pero estuve bastante corto en el tema. La democracia social tenía 2 características. Una es el tema de la participación. La otra característica son los fines que persigue la democracia social. Es social porque a través de la democracia procuramos la justicia social, el fin que perseguimos. Me voy a detener un poco en el tema de la participación. Perón, texto de él, decía que el ciudadano puede participar, además de partidos políticos, puede hacerlo en su condición de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, y cita un montón de funciones más que cumplimos en la sociedad. A cada uno de estos grupos le dedica un párrafo en el discurso del 1 de mayo del 74 y un conjunto de párrafos en el modelo argentino. Para garantizar la participación, él previó casi con
con ideas de concretarlo en muy cortito plazo, un consejo para el proyecto nacional. Algo que, según se deduce, es muy parecido al Consejo Económico-Social del cual habló Alberto Fernández. Un ámbito para el diálogo social. Pero además, Perón planteaba la necesidad de crear un sistema de instituciones políticas y sociales. Así lo definió: sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo, garantice la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. La muerte los sorprendió sin poder avanzar en concretar este sistema de instituciones de las cuales él estaba hablando. En el modelo argentino solo quedó un capitulito, o sea, con el título de instituciones intermedias. Y allí Perón critica la concepción liberal que concibe una única entidad intermedia entre el pueblo y el Estado. Esa entidad intermedia son los partidos políticos. Y Perón dice: con esto solo no hay garantía de que los elegidos hagan lo que habían pactado con su pueblo. Y analiza como principal elemento de la ruptura del mandato que el pueblo le damos a los gobernantes, a los grupos de intereses. Dice Perón, frase de Perón: los grupos de intereses responden a la estructura del poder económico imperante. ¿De dónde vienen los grupos de intereses? Del poder económico imperante, que pueden crear sus propios partidos políticos. Por ejemplo, el PRO fue creado desde el interés del poder económico. Pero a veces no le conviene, a veces le conviene infiltrar los partidos existentes, algo que nos ocurrió a nosotros en los 90. O a veces, la más fácil de todas es presionar sobre las decisiones gubernamentales. Presionar sobre las decisiones gubernamentales. Coaccionar a los gobiernos para que tomen determinadas decisiones. Coimisionar a los gobiernos, hubiese dicho ese gran cantor que fue Jorge Marciali, para lograr determinadas decisiones gubernamentales. Después van a declarar a la justicia que es dinero que le pidieron para las campañas políticas. Minga, compañeros, es la coima, es el modo con que el poder económico corrompe a algunos compañeros. Y siempre algún punto flaco va a haber. La solución para Perón era integrar institucionalmente a los distintos grupos de interés que también existen más allá del poder económico imperante. Los trabajadores, los empresarios comunes, los profesionales, o sea, integrarlos también institucionalmente. Y a través de esta participación ofrecer garantías de que el gobierno cumplirá el mandato que le estamos dando, hará lo que el pueblo desea, y que cada uno va a participar en función de lo que conozca. En el fondo, cuando uno termina de leer esta parte, sí, había compañeros que hablaban mucho de ello, no es más que recordar, que encarnar en la década del 70 las viejas organizaciones libres del pueblo que nos hablaba Perón allá a principios de la década del 50. Termina diciendo, o cierro esta parte con un párrafo de Perón, pero que o sea, lo leí en un libro de Daniel Di Giacinti. No sé de qué libro, no dice Daniel de dónde lo extrajo. Pero según esto dice Perón, se trata de que todos los argentinos construyamos la estructura revolucionaria que es el poder mismo. Si construimos esa estructura revolucionaria, estamos construyendo el poder. De esa forma, el gobierno no delegará el poder, sino que lo ejercerá, será suyo. El poder no es el gobierno solamente. El poder surge del bienestar general y de la participación total.
¿Qué hay de la democracia social hoy? El fin social, creo que cuando Alberto Fernández anuncia que su tarea prioritaria es atender el hambre, está marcando la finalidad social. De eso los peronistas no nos vamos a olvidar nunca. Estamos flojos de participación. Hay un artículo interesante, hará cosa una semana o 10 días, publicó en su página de Facebook, no, publicó en un periódico, Aldo Dusdevich, aconsejo su lectura, donde plantea, en alguna medida está exigiendo generar estructuras de participación y que podía comenzarse a nivel del movimiento. Veamos otros temas del modelo argentino. Un punto, o sea, primero de los puntos que vamos a ver, exigencia prospectiva. ¿Qué es esto? Hay un párrafo en el modelo argentino. Dice Perón, cuando caractericé al modelo argentino y expuse sus objetivos principales, quedó claro que constituye una exigencia prospectiva. O sea, el modelo argentino constituye una exigencia prospectiva, que debe contribuir a consolidar la patria. Nos está convidando, nos está exigiendo a tener un pensamiento prospectivo en el momento en que la prospectiva como técnica para meternos en el futuro estaban haciendo. Y él lo está proponiendo ya. No sé, yo por ahí soy demasiado fanático, me parece maravilloso. No es común en un hombre de la política semejante contemporaneidad con las técnicas más avanzadas. ¿Qué es esto de la prospectiva? Hoy hay varios modelos de prospectiva, de poder tratar de ver qué cosas ocurren en el futuro. Pero Perón nos planteaba, imaginémonos un futuro deseado, una situación deseada, lo que queremos ser, en sus términos, el modelo. Y ubicándonos mentalmente en ese modelo, hagamos una lectura crítica del presente, hagamos el diagnóstico del presente, leamos la realidad, pero no desde una mirada crítica, sino desde lo que queremos ser. Una vez que sé a dónde quiero ir y descubrí lo mal que estamos en el presente, nos invita a prever un planteo de mejora, a dónde queremos estar después de un tiempo determinado. Este es el proyecto. Él lo llamó el proyecto nacional. Para pasar de la realidad compleja, que no nos guste, al proyecto, a los objetivos que queremos alcanzar al cabo de un tiempo, puede haber diversos caminos. Esos caminos para pasar se llaman estrategias. Estrategia no es más que eso, un enunciado que señala un camino. Vamos por acá. Una vez que tengo el camino descrito, elegido, el tema pasa por ver cuáles son el conjunto de acciones que hay que llevar adelante. El conjunto de acciones, cada acción requerirá analizar cuál es su tiempo, cuáles son los recursos que nos va a demandar, y a veces yo a mis estudiantes les encargo que prevean también un responsable, alguien que se haga cargo por si alguna de la acción no se cumple. Algo realmente muy interesante que me maravilló la actualidad que tenía Perón en ese momento. Respecto del diagnóstico del presente, también dentro de este análisis prospectivo, Perón nos dice no olvidarnos de la historia, vamos a analizar el presente, pero ese presente no lo puedo explicar sin una perspectiva histórica. Va a ser la historia, los acontecimientos previos, lo que me van a explicar el presente. Sigue hablando Perón en este tema de exigirnos una prospectiva. Nos recomienda un método de diagnóstico para poder analizar. Y nos habla de la complejidad de la realidad. Y dice que esa realidad tan compleja
En esa la puedo explicar solamente a través, palabra de él, heterogeneidad de causas. O sea, no puedo explicar la realidad con una sola causa. Tengo que descubrir la mayoría, si se quiere, todas las causas. Y después nos dice Perón, esta heterogeneidad de causa debe dar respuesta, debe dar lugar a una heterogeneidad de las respuestas. Nos está diciendo, si hay muchas causas, debe haber muchas respuestas. El problema es y, si se quiere, transdisciplinario. Una vez más, me maravillo. Cuánta sabiduría, qué destino triste el de los argentinos. Haberlo expulsado, 18 años de exilio, y cuando conseguimos traerlos, se nos muere. Traducido este planteo de la palabra difícil, heterogeneidad de causas, heterogeneidad de respuesta, al tiempo de hoy, significa, muchachos, es tiempo de políticas transversales. Los ministerios no pueden actuar como solucionando de un solo punto de vista un problema. Es necesario actuar de un modo coordinado, todo junto. Y hay una actualización doctrinaria, si se quiere, política, hecho por hombres del peronismo. La primera vez que empezamos a darle soluciones con muchas respuestas fue en épocas del presidente Duhalde. Él creó lo que se llamó el Consejo de Políticas Sociales. El Consejo de Políticas Sociales participaron muchos ministerios para dar, cada uno en lo que le toca, pero todos de un modo coordinado, respuesta a los problemas sociales. Lo más lindo de todo es lo que ocurrió hace unos días. Si ustedes recuerdan, los diarios hablaban, hubo como 5 o 6 reuniones de lo que el gobierno de Alberto Fernández llama los gabinetes temáticos. Se plantea un problema y frente a ese problema se llama a los ministerios que tienen que ver con ese problema. Se analiza las soluciones y cada uno va a hacer lo que le corresponde, pero después de una respuesta conjunta, o sea, integrada, en función de todas las explicaciones de los problemas que había. Termina diciendo Perón esta parte que tenía que ver con el modelo, recordándonos su fin esencial. Y no está de más que lo recordemos siempre: la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo argentino. En otra parte nos habla de que es un instrumento dinámico. Dice Perón, no puede proponerse un modelo estático y cerrado para una Argentina que está en constante transformación. Dice, el modelo y los planes que se deriven debe presentar el dinamismo típico del devenir de un pueblo. ¡Apa! ¿Qué pasa con los planes? Los planes, como el primero y el segundo quinquenal que hicimos, ¿se ajustan a esto? No, fue un libro, y un libro que duró 5 años. ¡Apa! La realidad cambió. En el modelo argentino, Perón nos dijo gobernar con planificación. Y aquí automáticamente me vengo al presente. Hará cosa de un mes, en un reportaje de un periodista ajustador, gorila, sembrador de odio, el periodista le pregunta a Alberto Fernández cuál era el plan de gobierno. En realidad le estaba preguntando cuál era el plan de ajuste. Y Alberto, para no decirle, dice, no creo en la planificación. Automáticamente hizo clic en muchos, pero bueno, gracias a Dios la receta, la lectura en los contextos. ¿Y cuál fue el contexto en el cual Alberto dijo esto? El contexto de una entrevista con un ajustador. Él estaba refiriendo que no creía en planes, que en realidad no son planes, pueden ser programas y a veces ni siquiera eso, son políticas solamente para ajustar con el único argumento de la inflación. Pero más allá de esto, ¿qué significa planificar hoy? Bueno, ya lo vimos hace un rato, no es tiempo para planes libres. Perdón,
no es tiempo para planes libros, que se traducen en un libraco, que son planes estáticos. Estamos en tiempo de la postprospectiva. Ya casi todo el mundo lo está haciendo. Y en la postprospectiva, planificar supone enunciar objetivos, que viene a ser el proyecto, discernir estrategia y traducirlos en acciones. Y al respecto, creo que a muchos se lo pasó de alto, pero está, yo lo pude ver, está en internet, está, creo que es, si uno lo pone, lo busca, está en la página del Gato Silvestre. Hará cosa también, unos 10 días o menos, después del arreglo de la deuda con los bonistas, el Gato Silvestre le hace una entrevista a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, sin hablar de plan, dice, no, pero yo tengo mis objetivos. Mis objetivos es conseguir que haya inversiones, porque si hay inversiones vamos a crecer. Conseguir que haya trabajo, crecemos porque gobernar es crear trabajo. Conseguir que exportásemos la mayor cantidad posible, algo crucial para poder salir de la crisis. Necesitamos dólares, volver a tener una reserva como de 40 o 50 mil millones de dólares, como en los tiempos de Kirchner. Es el único modo que no nos corran por el lado del dólar. Y tratar de conseguir la menor importación de insumos suntuarios. Esto lo plantea como objetivo. Y después Alberto Fernández le explica al Gato que él tiene una serie de reglas en las cuales ha instruido a su gabinete. Esas reglas de Alberto Fernández son desendeudar, acumular reservas, tener un dólar competitivo, procurar cuando se puede el equilibrio fiscal, garantizar un superávit comercial. Y yo me puse a pensar, estas son reglas, muchachos, estas son estrategias. Pero, o sea, Fernández nos está diciendo que para poder tener inversiones me tengo que desendeudar, tengo que dar una estabilidad a la economía, la estabilidad se la voy dando si puedo acumular reservas. Tengo que garantizar exportar más, voy a exportar más si tengo un dólar competitivo. Tengo que dar confianza. Nos está dando las estrategias. En el lenguaje de Alberto Fernández son reglas. Para los peronistas que leemos a Perón son estrategias. Y casi en el mismo momento anunció 60 medidas. Aquí están las acciones. Señores, esto es un plan hoy. Esto es un plan. Si quiero, yo la puedo traducir en una página, en una tabla, en un Excel, poniendo tiempos, poniendo recursos, poniendo responsables, pero en alguna medida, algo que se ajuste al dinamismo actual requiere una estructura simple como esta. Simple como esta. Por eso creo que digamos, a pesar de sus declaraciones, en el pensamiento de Alberto existe una actualización del gobernar con planificación. ¿Cuál es el rol del justicialismo en el modelo argentino? Dice Perón, es imprescindible que mis conciudadanos comprendan la presencia central del peronismo. O sea, estamos convocando también al diálogo, pero a un diálogo que en alguna medida hay que construir cuando el resto comprenda que nosotros somos el centro. Toqué, ya lo hablé en el encuentro pasado, el tema de la ciencia y la técnica. Posiblemente sea la parte de mayor extensión en el modelo argentino. Simplemente recordemos que Perón decía, no hay liberación sin ciencia y sin técnica. Y una advertencia más que no hice en el encuentro pasado. Cuando la tecnología viene atada al capital extranjero, nos crea compromisos onerosos en divisas. Si la tecnología la desarrolla una corporación transnacional, van a transferir en carácter de royalty importante
cantidad de capitales al extranjero. De ahí la importancia de seguir invirtiendo en ciencia y técnica, posiblemente sea donde más hemos actualizado nuestra doctrina, y no bajarnos nunca de ese tren que nos va a llevar a la Argentina grande. Hay un capítulo de Perón dedicado en el modelo argentino al empresario. Sobre el empresario, Perón dice que en 1955 no se había alcanzado a afirmar la existencia de un empresariado industrial argentino, no se había alcanzado a afirmar como factor del desarrollo nacional. Pero estaba en camino, estaba en camino. Después del 55, la industria creció, o sea, hasta la década del 70 la industria creció, y las exportaciones industriales crecieron, con un alto apoyo externo, prácticamente en función del capital externo, o sea, capital extranjero. Un capital extranjero que cada vez que entra a la Argentina se concentra, te domina un mercado, que normalmente trae su aporte tecnológico desarrollado por ello, no lo trata de hacer acá, y que muchas veces se traduce en la compra de empresas argentinas. Esto es más grave todavía, porque es una inversión que no es de naturaleza productiva, sino que desnacionaliza algo que ya era Argentina. ¿Cómo actualizamos esto hoy? Y estamos peor. Estamos peor. Ese empresariado que hablaba Perón es, muchas veces lo hemos discutido, la burguesía nacional. Y es un debate de nunca terminar. Si existe o no existe la burguesía nacional, si hay que apostar a recrearla o no. En parte el kirchnerismo aportó a ella. Lo cierto es que hoy, en nuestra realidad, la gran empresa transnacional prácticamente significa casi la mitad de nuestro PBI. No así de los puestos de trabajo, que es mucho menor. La mayoría de los puestos de trabajo vienen de las pymes. Pero bueno, está en nuestra estructura productiva y creo yo que hoy por hoy no podemos desconocer esa gran empresa. Esa gran empresa donde atrás hay capitales globales, pero está organizada a partir de una legislación nacional. Creo que en este aspecto es necesario vincularnos con todos, tener permanentemente claro un análisis situado que nos permita determinar relaciones de poder e ir manejándonos, comprometiendo en el proyecto de crecimiento a todos los que podamos comprometer y quieran jugar para adelante. Y garantizando que en todos los hechos de gobierno exista representación de las pymes, y no solo de las pymes, también de las organizaciones de economía social, que cada vez son más importantes y que también tienen que participar en esta estructura, en este pacto que hay que acordar con las empresas para poder crecer. Yo ya toqué en el encuentro pasado el tema de educación. Simplemente en el modelo argentino, Perón dice que el modelo argentino debe garantizar el acceso cada vez mayor del pueblo a la formación educativa. O sea, garantizar el acceso, que no nos quede a nadie fuera del sistema. Más allá de que a veces el sistema económico nos excluye a personas, desde lo puramente educativo estamos en el tema. Hemos sancionado en el gobierno anterior la obligatoriedad de la escuela secundaria. Está bien, hay muchos que no lo cumplen, pero cuando solucionemos el problema económico va a haber elementos para que se cumpla esa obligatoriedad del secundario. Se crearon, creo que más de 1.400 escuelas. Creo que hay que retrotraernos al primer peronismo para encontrar una construcción similar de escuela. Y se crearon, no sé, yo perdí el número, pero creo que más de 10 universidades, para que cada uno tenga más cerca el centro educativo
que le pueda dar respuesta a sus exigencias educativas. En otra parte del modelo argentino, Perón se ocupa del Estado. En alguna medida reconoce en el Estado las facultades de conducir el proyecto, creando ámbitos participativos. Para él eso es central porque es lo que garantizaría que el gobierno no termine cooptado por el poder económico. Y además de los ámbitos participativos, exige la necesidad de trabajar una vigorosa y creativa administración. Aquí vuelve con algunos de los temas que vimos cuando hablamos de prospectiva. Dice, cada ministerio está organizado con la vieja lógica positivista. Es un ámbito especializado. Cuando la política administrativa es interdisciplinaria, requiere de muchas miradas. Y algo que yo me había olvidado y por estas charlas recuperé, o sea, en aquel tiempo, 1974, Perón sugería implementar un coordinador ministerial. Hubo que esperar 20 años a la Constitución del año 94 para que apareciera esa figura que hoy está desempeñado por Cafiero. Le dedica varios párrafos a la administración pública. O sea, que aparte de una administración vigorosa, o sea, y creativa, la necesidad es que llegue al ciudadano. Y él aclara que si esa burocracia, mal llamada burocracia, no tiene objetivos claros, porque el político no ha sido capaz de plantearle objetivos claros, y no los han comprometido, concluyen transformándose en un fin en sí mismo. La única finalidad es autopreservarme. Por lo tanto, a los que les toca ocupar cargos, tengan presente la necesidad de que todos los que dependan de su gestión tengan de un modo muy claro para qué existen y hacia dónde van. Más adelante Perón nos dice que sin misión y sin compromiso del personal no va a haber eficiencia, porque las personas, la burocracia sabe que va a durar más cuando menos decida. Cosas de Perón, pero cosas concretas de los tiempos actuales. En esto tenemos muchos deberes pendientes. Se hizo poco en tiempos del kirchnerismo. El Estado estaba totalmente destruido. Puedo dar fe porque yo participé de esa instancia de gobierno. No conozco en la actualidad, pero después de 4 años de la pandemia macrista debe estar peor todavía. Hay una necesidad imperiosa de reconstruir la administración. Y hay un dato que también, o sea, lo quiero dejar porque muchas veces no se conoce. Yo en realidad no lo conocía y gracias a Dios, a las universidades nuevas que hemos creado, hace unos 10 años apareció una investigación en la Universidad de Quilmes, no me voy a acordar ahora ni el nombre ni la autora, pero que analizó el Consejo Nacional de Posguerra. Y como consecuencia, ¿se acuerdan ese organismo que se creó en tiempo de la Revolución del año 43 y que acopió materiales para poder hacer el primer plan quinquenal? Ese organismo se dedicó a un profundo proceso de transformación del gobierno, de las estructuras de gobierno y de capacitación. Y esa capacitación tuvo un proceso sinérgico que llegó, si se quiere, hasta tiempos actuales, sobreviviendo a muchas de las crisis del Estado. Otro capítulo del modelo argentino tiene que ver con la política exterior. Perón plantea que los objetivos esenciales en la conducción de la política exterior argentina son 2: procurar la paz mundial y procurar la felicidad de todos los pueblos. Para conseguir la paz mundial hay que tratar de poner en vigencia la soberanía política de cada una de las naciones, el imperio de la justicia social y de la independencia económica en cada una de ellas. Y
en alguna medida, o sea, los funcionarios argentinos deben trabajar respetando la autodeterminación de los pueblos, respetando la igualdad jurídica política de los estados, que es la reivindicación de la soberanía, respetando, o sea, haciendo vigente la tercera posición como elemento geopolítico, y lo que está muy presente en este último Perón, la defensa de los recursos naturales, de nuestros desarrollos científicos y de nuestros desarrollos tecnológicos. No con un sentido egoísta, sino de recíproca cooperación. Vos me das, yo te doy. De acuerdos, casi como el que hemos pactado ahora con la famosa vacuna. Pronosticó que el año 2000 el sistema internacional iba a estar basado en un equilibrio pluripolar. No es la primera vez que preveía esto. Quizás, digamos, la disruptura que se produce con la crisis del petróleo, la aparición del capital financiero global que potenció el capitalismo, significó un lapsus. Pero ahora que en alguna medida está también entrando en crisis, empieza a visorarse lo que él había descubierto en algunas tendencias que había visto allá en la década del 60, que es la marcha hacia ese mundo pluripolar. Pero no estoy en condiciones, creo, no sé si alguno lo está, porque un primer escenario parece ser más bipolar, porque dentro de los pluri, medio como que se ha descolgado China, fundamentalmente a partir del colapso de Sudamérica, ¿no? Un capítulo también importante para la persona argentina, para la persona, para nuestra subjetividad. Dice Perón, el justicialismo quiere para el hombre argentino que se realice en sociedad, armonizando sus derechos personales con los de la sociedad, que haga una ética de su responsabilidad social. ¡Apa! Una ética de responsabilidad social importante. Empezar a trabajar en estos temas, que se desenvuelva en plena libertad, pero en un ámbito de justicia social, que la justicia social esté fundada en la ley del corazón y la solidaridad, que esa solidaridad signifique compartir los beneficios y los sacrificios del desarrollo de un modo equitativo. Que se comprenda a la nación como una unidad abierta, con espíritu universalista, pero afirmando nuestra identidad. Para lograr ese hombre argentino, Perón dice que, o sea, si queremos preservar la identidad en la etapa universalista, deberá conformar y consolidar una arraigada cultura nacional. Profundizar nuestra cultura nacional. Y para eso, 3 medios. Una política educativa que tienda a reconstruir el pueblo argentino, incentivar la natural creatividad de nuestro pueblo para ir ideando elementos que generen este ámbito, y fundamentalmente los medios de comunicación masiva. Me voy a concentrar por la incidencia que tiene en el presente en los medios de comunicación masivos. Dice Perón, la indebida utilización de tales mecanismos de difusión cultural, o sea, de los medios, enferman espiritualmente al hombre, haciéndolo víctima de una patología compleja que va mucho más allá de la dolencia física o psíquica. O sea, nos traen una patología compleja. Me llamó la atención, quise profundizarlo. Es un tema que no domino. Posiblemente Florencia, que es psicóloga, si hay alguna otra escuchando, puede a lo mejor decirnos si lo que Perón planteaba en aquel tiempo es verdadero o no, y qué puede significar a los tiempos de hoy. Pero leer lo que Perón escribió en el 74 a mí me maravilla. Dice, el uso vicioso
de los medios de comunicación masiva implica instrumentar la imagen del placer para excitar el ansia del tener. Vuelvo a repetir. Nos crean imágenes que nos hagan sentir placer y a través de ellos nos dicen, bueno, pero para este placer tenés que tener esto. Un atado de cigarrillo, un vaso de whisky, un auto. O sea, es para sentir el placer que te figuraron, te imaginaron en una publicidad. Dice, los medios de comunicación masivo utilizados de este modo, o sea, en este uso vicioso, absorbe todos los sentidos del hombre, o sea, neutraliza nuestro sentido, que es lo que nos puede defender de las señales externas. ¿Cómo neutraliza nuestro sentido? Con una mecánica de penetración, imágenes, o sea, mensajes que perforen nuestra capacidad sensitiva y que impacten en nuestro cerebro. Y con la repetición, imponiendo una mecánica repetitiva que termina diluyendo nuestra capacidad crítica. El objetivo central es que diluir, bajar todo lo posible nuestra capacidad crítica. De ese modo nos van a poder vender. Este uso vicioso, o sea, a través de este uso vicioso, sigue diciendo Perón, el hombre, esto me llamó la atención, deja de madurar, el hombre deja de madurar y se cristaliza en lo que podemos llamar un hombre niño. Un hombre niño, o sea, alargan la adolescencia, o sea, hay gente que tiene 50 años y todavía sigue teniendo comportamientos adolescentes. Nunca colma su apetencia, todos los días quiere algo nuevo, y vive de falsas expectativas. ¿Por qué? Porque al querer todos los días algo nuevo, la guita no le alcanza. Y entonces, al no poder lograrlo, se frustra, se vuelve inconformismo y dice Perón, se vuelve agresivo y un modo insensato. Ojo, yo no sé si los fenómenos psicológicos son como Perón lo dice, pero noto la frustración, el inconformismo y la agresividad en muchas personas de nuestra sociedad. De ese modo transforma a la persona en un pasivo fetichista del consumo. Pasivo fetichista del consumo. En agente y destinatario de una subcultura de valores triviales y de verdades aparentes. Hoy, creo yo, estamos mal, pero es el gran desafío, recién estamos arrancando. Podemos empezar a pensar, o sea, el gran desafío es encontrar políticas que tienen que ser de largo plazo, con algunos hechos ahora de largo plazo, construyendo organizaciones. Si hacemos una ley, debe haber organizaciones que garanticen su defensa. O sea, políticos de largo plazo que traten de neutralizar a los medios y que en alguna medida recuperen ese valor olvidado que es la solidaridad. Vamos a ir cerrando. Lo ecológico, ya lo toqué en el encuentro pasado, pero quiero volver a tocarlo. Perón le da mucha importancia al tema ecológico. Perón dice, la lucha por la liberación es, en gran medida, la lucha también por los recursos y la preservación ecológica. Liberarnos es luchar por los recursos y la preservación ecológica. Dice, mientras el hombre llegó a la luna, o sea, haciendo una demostración de tecnología, está matando al oxígeno que respira, está matando al agua que bebe y está matando al suelo que le da de comer. Y al pasar, él dice, eleva la temperatura permanente del medio ambiente. O sea, de los 90 para acá, yo vengo escuchando este tema del cambio climático, de la elevación de la temperatura. No lo había escuchado en la década de los 70. Otra vez, lo maravilloso del pensamiento de Perón. Un comentario. Perón no es un ecologista. En ningún momento de su libro ni de sus ideas plantea decrecer. Es consciente que hay que crear trabajo
porque la población cada vez es mayor y la posibilidad de crear trabajo está en el crecimiento. Pero tampoco es un productivista. No se puede crear trabajo a cualquier costo. Y los ambientales son costos que es necesario que comenzamos a asumir, que los midamos y comencemos a asumir. Y como es típico en Perón, considera que la verdad no está ni en el ecologismo ni en el productivismo a ultranza. Nunca la verdad está en los extremos. El desafío es tratar de construir sistemas de producción, de distribución y de consumo, fundamentalmente de consumo, no nos olvidemos de esto, tratando de cuidar todo. Y se manifestó muy preocupado por los recursos del tercer mundo. Voy a citar un documento adicional que también les pido que lo lean. Este es muy cortito porque son 2 carillas. Este documento adicional es una carta que Perón envió a través de Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz es una científica argentina que participó de la primera cumbre mundial sobre el ambiente que se hace a principios de 1972 en la ciudad sueca de Estocolmo. A través de ella, Perón manda una carta, que es una carta a los pueblos y los gobiernos del mundo. En esa carta, Perón reivindica el derecho al uso soberano de los recursos naturales, pero no es un derecho absoluto. El mundo tiene capacidad para exigir el cuidado y la utilización racional de esos derechos. O sea, si aparece un loco como Bolsonaro que quiere destruir el Amazonas, muchacho, ocupémonos del asunto. O los locos que andan quemando campos acá en la Argentina. Hay una crítica, en la carta también subyace la crítica al modelo productivo basado en el lucro y en el despilfarro. Recuerdo, me pareció genial el nombre con que los había identificado, sistemas sociales de despilfarro. Critica los sistemas sociales de despilfarro. En esa carta, 21 de febrero de 1972, dice Perón, necesitamos nuevos modelos de producción, de consumo, típico de Perón, yo me lo había olvidado, de organización y de tecnología. Y plantea la necesidad de iniciar una lucha contra la contaminación, el despilfarro, el ruido y el hacinamiento urbano. Otra vez, se ocupa del hacinamiento urbano cuando eran muy pocos los que los venían planteando. Sobre esto pone un párrafo adicional. Es un tema que en el modelo argentino había que ocuparse porque para el año 2000 era el hito que él utilizaba, más de la mitad de la población del mundo va a vivir en grandes ciudades que constituyen ecosistemas particulares que requieren respuestas también particulares. Algunas advertencias más. Una vez más insiste en cuidar con uñas y dientes los recursos naturales, defenderlo de la voracidad de los monopolios globales, así habla. Dice en otro párrafo, por cada gramo de materia prima que le arrebaten a un pueblo del tercer mundo equivaldrá a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. Y termina la carta con una invitación. Dice Perón, la humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí mismo. ¿Cuál es la actualización doctrinaria de este mensaje de Perón? En esto, creo yo, corremos con ventaja. Más allá de los hechos de gobierno o de algunos escritos o de algunos hechos particulares en la Argentina, hay un documento, a mi simple entender, constituye la actualización doctrinaria de la mirada ecologista de Perón. Es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.
O sea, también invito a leerlo. Es una invitación a ser creativo, a asumir el desafío de poder alimentarles, tratando de conservar, como dice el Papa, nuestra casa común. No es ni ecologista ni productivista. La actualización doctrinaria supone ser estratégico y frente a cada proyecto que pueda generar trabajo es necesario negociar, tratar de imponer que esas producciones se hagan incorporando la mayoría de los elementos tecnológicos que impidan el impacto ambiental. Es posible que algo siempre haya, pero si lo precavemos, lógicamente tendrá sus costos, pero si lo precavemos, el impacto va a ser mucho menor que si no existiese. Bueno, voy a cerrar con un punto sobre el presente. Les decía hoy cuando hice el raconto histórico que estamos en un momento donde permanentemente están incentivando al pueblo al odio, a odiarnos, a odiarnos. Me acabo de enterar que el locutor del canal, no me acuerdo cómo se llama, que festejó, terminó reconociendo que festejó a los muertos porque odia a los peronistas. O sea, digamos, es un producto de la siembra de este odio. Y es una siembra de odio con mucha violencia. Violencia que en alguna medida se manifestó en el ataque al móvil de C5N y a las amenazas que por ahí traducen a muchas personas. Perón le tocó vivir varias veces situaciones de odio. Y yo quiero rescatar una frase que surge del discurso que Perón dio el 10 de octubre de 1945, cuando se despedía de quienes lo habían acompañado en la Secretaría de Trabajo y Previsión del Gobierno de la Nación. Les dice Perón: muchachos, no se vence con violencia. Vuelvo a decir, no se vence con violencia. Se vence con inteligencia y con organización. A la violencia de nuestros enemigos tenemos que responder con inteligencia y con organización. Creo que la inteligencia está, digamos, en el gobierno está poniendo inteligencia. Quizás falta más organización. Quizás falta, como pedía Aldo Dudevich, mayor participación en el movimiento, instancias de organización para generar respuesta y poder salir a través de la organización a generar algún tipo de respuestas adecuadas al odio. Pero, vuelvo a insistir, se vence con inteligencia y organización. Con inteligencia y organización, les dice Perón, las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones. Posiblemente esto es lo que nos olvidamos con nuestra famosa ley de medios. No generamos organizaciones que la sustenten. Y hacerlas tan poderosas a esas organizaciones que en el futuro sean invencibles. De ese modo, el futuro será nuestro. Bueno, esto es un poco la reflexión de hoy, mi teorización. Voy a cerrar también, arranqué con pestaña, voy a cerrar también con pestaña, con una invitación. Dice Francisco Pestaña: el testamento político del general Perón, que es el modelo argentino, se constituye en la actualidad, en nuestro tiempo, como una una hoja de ruta, algo que tenemos que ir mirando para conducirnos. Una hoja de ruta donde escudriñar las aristas de un proyecto nacional que debemos profundizar en el corto, mediano y largo plazo, para terminar de forjar de una vez por todas la Argentina libre, justa y soberana que tanto anhelamos. Nada más, compañero. Bueno,
Cacho, estás habilitado ahí para que hable. Nuevamente, nuevamente muchas gracias por no el esfuerzo, sino por esta capacidad de sabernos transmitir aquellas visiones que en general tuvo ya hace más de 40 años, que tienen mucho que ver con las cosas que nos siguen pasando en estos tiempos. Para dejar de descansar 2 minutos nada más las cuerdas vocales de Toto, nada, quería decirle a los compañeros, a la mayoría los conocemos, pero no a todos, así que si nos quieren dejar datos para comunicarnos para futuras actividades, pueden hacerlo a través del chat o también, digamos, de nuestro Facebook. También saber la forma que se conectaron con nosotros, porque así podemos profundizar en algunos de los aspectos que hacen a la comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya hay una serie de preguntas formuladas. La exposición de hoy de Toto fue un poquito más extensa que la anterior, porque el tema daba, a tal punto que yo le iba a hacer un planteo y resulta que no me permitió porque él lo aclaró. Esta mañana tuvimos una reunión de nuestra organización política, que venimos por la ciudad, la organización política a la que pertenecemos, a la que pertenece Formando Utopías, en la cual participaron algunos compañeros que son funcionarios. Y estos compañeros funcionarios nos hablaban de los gabinetes temáticos, cosa que hizo referencia hace unos minutos atrás Toto, cuando lo parangonaba con lo que Perón había planteado en el modelo argentino, que era el accionar multidisciplinario. Y de estos gabinetes temáticos que integran funcionarios de diferentes áreas de gobierno, es como él lo dijo, para tratar temáticas específicas y poder avanzar en conjunto, coordinando la acción y la práctica. Bueno, para no demorar mucho más, porque así no se nos va el tiempo, y vamos a darle a Ramiro, que seguramente ya debe haber preparado las preguntas también como lo hizo en la charla anterior, para que arranquen con las preguntas y que en la medida de la posibilidad sobre la temática y el tiempo, Toto vaya respondiendo. Bueno, Toto, yo ahí separé un par de, todas las preguntas que hicieron. Por ahí te propongo, en base a lo que fui leyendo, separar entre plano internacional y plano nacional. Hay una, te digo, bueno, Daniel Sarabia, por ejemplo, pregunta, ¿hoy se puede decir que estamos en situación de sinarquía tripartita Estados Unidos, Rusia, China? Bueno, es una interpretación, o sea, en realidad no sé si la categoría es esa típicamente. En los 70 Perón no retomó el concepto de sinarquía, que era un concepto que había trabajado, sí, lo tocó en algún discurso, pero que había trabajado más antes. En lo que hace a la tendencia de hoy, digamos, en lo militar, el poderío de Estados Unidos es inconcebible. O sea, su presupuesto es varias veces mayor que varios países juntos. En lo económico es la gran debilidad de los Estados Unidos y es donde los chinos en alguna medida lo están asimilando. Los rusos le queda sobre todo algunos desarrollos científicos, consecuencia del antiguo proyecto soviético y la actualidad. Pero no sé si cuadra en esa categoría. En realidad, el mundo, o sea, son tres sujetos centrales en el mundo de hoy. No descarto por ahí la aparición de otro tipo de sujeto a medida que el mundo avance. Bien. Bueno, y hay otra pregunta también, aparece Daniel, imagino que es Daniel Gamba,
que preguntó en línea también con el último, con este tema, si se puede decir que estamos peleando la tercera guerra mundial. Bueno, es lo que dice el Papa. El Papa habla de una guerra mundial que no tiene las características de la guerra mundial anterior. Es una guerra mucho más estratégica con movimientos dados. O sea, es posible que sí. Es posible, depende de la categoría que uno lo ponga, ¿no? Pero lo que sí es claro ver que cada vez hay más osadía por parte de Rusia, de China, cada vez se animan más. O sea, hace 10 años atrás, por ahí hubiese sido impensado, o sea, más de 10 años quizás, la acción de Rusia en Siria, donde prácticamente definió una guerra civil que había incentivado a los Estados Unidos. O sea, hay un avance en ese sentido de los desafiantes sobre el poder de los Estados Unidos. Bien. Es un modo de ver las cosas. Muy bien, quedó claro. Y Gerardo Yunis pregunta, ¿cómo crees que influye la hegemonía del dólar como moneda de intercambio internacional en el camino hacia la universalización? No, o sea, si vamos a la universalización, el dólar no puede ser la moneda hegemónica, pero ya ha dejado de serlo. Si ven, nosotros estamos en el área del dólar y nos seguimos manejando en dólar y pensamos en dólar. Hay muchos países que están realizando sus transacciones económicas en yuanes, en euros y en yenes. O sea, hoy hay más de una moneda. Al punto tal que yo no sé si ustedes se recuerdan, antes de que se cayera la convertibilidad, Cavallo quería establecer el valor de nuestro peso en función de una canasta de moneda. O sea, ya en aquel tiempo había, ¿por qué? Porque no se está usando únicamente el dólar como moneda de cambio, aunque sigue siendo el más usado. Yo creo que el dólar va a continuar cayendo. Aparte va a continuar cayendo porque cada vez emiten más. O sea, Estados Unidos es el principal deudor del mundo y paga sus deudas no negociando como nosotros, sino imprimiendo billetes. Ojo, imprimiendo billetes que genera inflación global. ¿eh? El tema para los argentinos, que a veces nos acostumbramos a ahorrar en dólares. Saquen la cuenta, en un año, cuánto se desvalorizó el dólar alrededor del oro o de la recuperación de otro tipo de bienes. Inclusive hay algunos economistas que están analizando la posibilidad de que vuelvan a aumentar las materias primas. Pero bueno, eso respecto del dólar. Interesante. Bueno, para cerrar el plano internacional, no es una pregunta, pero Diego Fernández comenta que respecto al imperialismo sería bueno dilucidar, claro que hacia adentro ese imperialismo tiene grupos de poder más importantes que los países, como por ejemplo BlackRock y unos sectores versus Bank of America, Moody, los más duros con los más modernos en el poder de fuego, así en Europa, Rusia, China, grupos cruzados, y entonces el capitalismo es más complejo. ¿Cómo luchar contra eso? ¿No? Termina concluyendo para repensar. Verdaderamente es un desafío. Esto es el tema que Perú no... cuando yo en la charla en alguna medida había planteado la quiebra con la crisis del petróleo. O sea, la crisis del petróleo generó el nacimiento del capital financiero. O sea, los países árabes se llenaron de dólares, pero no invirtieron, o sea, hicieron lo que hacía nuestra vieja oligarquía. En vez de esa renta extraordinaria, ponerla a invertir en el desarrollo del país, se iban a tirar manteca al techo en los cabarets de París. Los hijos de los árabes hicieron lo mismo. Y depositaron gran parte de esos capitales en bancos europeos y norteamericanos. Esos bancos se vieron con un enorme caudal de dinero
y salieron a ofrecerlo por el mundo. Y en esta oferta por el mundo empieza a generar un capital, o sea, un capital global que empieza a generar alrededor del mundo, buscando situaciones para colocarse. Gradualmente, este capital va perdiendo su nacionalidad. Va perdiendo su nacionalidad. Si bien, como es que dijo BlackRock, BlackRock es un fondo constituido como fondo de inversión en los Estados Unidos, su operación, su nivel de operación es global, y no se sabe dónde está su cabeza estratégica, posiblemente en alguna guarida fiscal. La forma de defendernos de estos tipos es generando estructuras que en alguna medida impidan, digamos, el libre movimiento de los capitales. O sea, que traben, o sea, no que los cerremos, pero que en alguna medida traben esas estructuras de libre movimiento. O sea, me podrán decir, bueno, pero entonces no van a venir inversiones. Si pensamos desarrollarnos a partir de inversiones extranjeras, estamos fritos. Tenemos que pensar en nuestras propias inversiones y usar el capital financiero internacional como complemento de lo que puede llegar a ser nuestro proyecto. Yo creo que hay algún tipo de margen para poder movernos dentro de esos límites, pero implica hoy por hoy fortalecer nuestro gobierno. O sea, yo creo que en la situación de debilidad extrema con que asume, y lo complicado que se le están haciendo entre la pandemia y la pandemia macrista, no hay relación de fuerzas favorable para poder avanzar en el tema financiero. Si bien pusimos algunos disruptores en lo que hace al capital financiero internacional, tampoco se animaron a avanzar los Kirchner. Reformaron hacia el final el Banco Central, pero dos o tres estructuras. No modificaron totalmente la Carta Orgánica. Posiblemente porque no hubiese relación de fuerza favorable. Es algo que yo trato de ver, pero desde el llano no sé lo que está viendo el otro tipo de allá arriba, que es en última instancia el que tiene que tomar las decisiones. Yo creo que hay instancias para poder hacerlo, sin dejar de jugar en el ámbito internacional. Posiblemente tengamos, para jugar internacionalmente, generar un fondo de inversión soberano. Rusia lo tiene, China lo tiene, y operan a través, o sea, en los mercados financieros, a través de fondos que son públicos. Se mueven como fondos, pero su administración es pública, pertenece al Estado chino y pertenece al Estado ruso. Pero bueno, son herramientas que requieren fuerza para poder hacerlo. Sobre todo que no te corran el dólar. Y hoy todavía no estamos fuertes en eso. Bien, bueno, ahora vamos un poco más al plano nacional. Florencia Tropiano preguntaba, hay un llamativo silencio mediático e incluso entre compañeros acerca de la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Qué pensás de esa ley, Toto, y por qué crees que no se habla de ella? La verdad no me he metido demasiado en el tema de economía del conocimiento. Es uno de los temas que tengo pendiente para leer. O sea, hoy no me animaría a darte una respuesta, Florencia. Te la debo. Bueno, muy bien. David Yud, son muchas las preguntas, la verdad vamos a tratar de llegar a leer todas, pero bueno, la verdad que hubo mucha participación y vamos a ver si llegamos, aunque sea darle unos minutos más a Toto para que pueda contestar todas. David Yud dice, si propusiera una reforma constitucional ahora, ¿propondría volver al texto de 1949 o propondría una nueva constitución que incorpore las reformas del 49 y vaya más allá? O sea, si soy un buen peronista, te diría que tomaría de la Constitución del 49 las cosas que están vigentes.
O sea, que contextualmente al hoy son válidas. Pero o sea, lo esencial es hacer un estudio, un análisis de la realidad de hoy, a partir de tener en claro hacia dónde queremos ir. Y a partir de allí, el desafío sería discutir una discusión sobre... Hay algunos elementos que me parecen imperiosos incorporar. El concepto de función social de la propiedad es uno de ellos. Si bien hay juristas, yo no soy abogado, no entiendo mucho de la cuestión, pero dice que incorpora, o sea, nuestra Constitución incorpora algunos tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica está prevista la función social de la propiedad. Por lo tanto, hoy este criterio tendría rango con... No sé si es así. Para mí, quizás de aquella Constitución es lo principal. Respecto a los derechos de incidencia colectiva, yo creo que hoy hemos avanzado más de lo que va en algunos de esos derechos. Habrá que cotejar lo que habíamos escrito en aquel tiempo, pero hay más derechos, hay más grupos de derechos que en aquellas épocas no estaban que necesario actualizar. Tema de los recursos naturales, hoy los hemos provincializado a todos, o sea, la mayoría de ellos no son nacionales y muchos están concesionados. Esto me parece que es un tema que requiere un debate para ver cómo nos comportamos frente a este tipo de elementos, ¿no? Pero no creo que sea el tiempo de empezar, o sea, vuelvo a insistir otra vez con la debilidad del gobierno. Si bien tenemos el respaldo de casi el 50%, tenemos una situación económica muy precaria, muy débil, una pandemia que nos agota, y yo no me animaría a hacer demasiadas olas en este momento. Pero sí había que ir pensándolo, porque estos males de hoy no van a durar para siempre. Yo creo que el imperio se está cayendo, que muchas de las cosas que habían provocado se van a ir modificando en el tiempo. No sé, David, esta es mi mirada, pero cómo hacerlo, vos en eso sabés más que yo. Bueno, bien. Yo acá tengo, hay una pregunta, bueno, acá Sandra Angelini había preguntado previo a que vos expusieras sobre medio ambiente, imagino que la habrás contestado, pero te la hago igual. Hablando de soberanía de recursos, ¿no sería necesario modificar la ley de minería y alcanzar una actividad más amigable con el medio ambiente? Estimo que sí. Estimo que sí, pero bueno, es un tema urticante. Es un tema urticante, es una situación que no tenemos del todo resuelta en este esquema de un PJ organizado como Confederación de Partidos Provinciales. Y Alberto es fruto de una alianza. Llegamos, o sea, los sanjuaninos tienen una postura muy fuerte alrededor del tema de la minería, que yo no comparto, pero bueno, ellos lo ven de esa parte de la alianza, y en cualquier decisión que haya que tomar habrá que analizar. Puedo dar fe, yo integraba en el gobierno de los Kirchner la subsecretaría de Planificación Territorial. Era el secretario técnico del Consejo Federal de Planificación. Muchas provincias. Nosotros habíamos organizado una ley que encuadraba como la ley de ambiente o como la ley de bosque, no me acuerdo cómo es el criterio constitucional, que es una ley superior, o sea, a las provincias, que en alguna medida obliga a las provincias, contenidos mínimos, principios mínimos, algo así es que se llama. Y cuando decías esto, a los gobernadores se ponían medio en situación de guerra. Hay que consolidar el frente, hay que dar un debate alrededor del tema y ver cómo se puede ir caminando gradualmente.
O sea, yo creo que la relación de fuerza es central en esto y la capacidad de negociación en eso también es importante. Bien. Bueno, de una pregunta de Fecovima, si no me equivoco, si lo digo bien. Es importante el adoctrinamiento de los compañeros, compañeras que lleguen a la función pública y en ese caso, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? ¿Al partido o al espacio político que lidera la política, digamos? En realidad, yo creo que nosotros el adoctrinamiento lo hacíamos en el seno del movimiento, pero el movimiento estaba diluido. La realidad del PJ, bueno, yo en los 80 o 90 viví una realidad pampeana. Cuando ganamos las elecciones, las unidades básicas se cerraban, y dejaba de haber vínculo y sus gobernantes hasta la próxima elección. De ese modo no hay adoctrinamiento que valga. Pero bueno, son los comportamientos típicos de los partidos políticos de naturaleza demoliberal, algo que analicé en el encuentro pasado. Yo creo que tendría que hacerlo el partido, o la alianza de partidos, y que implicaría por ahí, yo sugiero, tomando a Perón como hoja de ruta, pero ojo que hoy por hoy nuestro frente tiene un alto porcentaje de compañeros que no son peronistas y que nosotros necesitamos de ellos como ellos necesitan de nosotros. ¿eh? Tanto es necesario tener un diálogo como para construir. Yo creo, como decía Perón del modelo en la construcción del modelo argentino, que el peronismo es el núcleo central, a partir del cual generar la estrategia y a partir del cual hacer esta tarea de formación de los cuadros políticos. Cuadros políticos que deben saber, que deben definirle objetivos muy claros a las estructuras de gobierno. Si no, se hace casi imposible gobernarlas. Eso es un poco la respuesta. No sé si caso. Bien, perfecto. Bueno, vamos con las últimas. Luis Jiménez pregunta, ¿el sujeto histórico fue el pueblo? ¿Hoy se puede pensar así? ¿No está todo más fragmentado? Sí, sí, está más fragmentado. El demoliberalismo fragmenta, lamentablemente. Pero bueno, hemos logrado pegarlo. Por ahí de un modo medio indeleble. Todavía no lo hemos consolidado, pero hemos reconstituido una estructura que es básicamente popular. Es el pueblo. Yo creo que hoy la alianza que está gobernando es el pueblo. Son muy pocos los que integrarían el pueblo que no están en la alianza de gobierno. Más que todo, gente que por sus intereses, por su forma de ser, querían estar, pero a quienes le hicieron la croqueta. O sea, medios le taparon la cabeza. Bien. Bueno, pregunta de Daniel, creo que es Daniel Gamba, también no me parece el apellido. ¿Hay algún proyecto de industria de elementos de primera necesidad? Si hay algún proyecto, la verdad, yo no estoy en la actualidad del gobierno. Me he jubilado y estoy disfrutando mi cuarentena en un departamento. No participo del gobierno, no lo sé. Bueno, y la última para cerrar, de Sandra Obadía, nos pregunta, ¿la tecnología transforma el mundo del trabajo? Cada vez habrá menos puestos y estos serán más calificados. ¿Cómo pensar esta nueva realidad? Ausencia de puestos de trabajo en un mundo, perdón, tengo al nene gritándome acá atrás, ausencia de puestos de trabajo en un mundo cada vez más poblado y en particular en nuestro país. Qué lindo tema para un debate. Qué lindo tema para un debate. La tecnología, son desarrollos que hacen los sistemas científicos tecnológicos de distintos lugares. Esa tecnología se aplica a un proceso productivo que genera, o sea,
no solo suprimiendo puestos de trabajo, sino modificando procesos productivos, saltos enormes de productividad. Esos saltos de productividad generan beneficio, beneficio que se los queda íntegramente el capitalismo. Y la verdad es que no es justo que los beneficios de la tecnología se los queden solamente los capitalistas. Bueno, aquí tendrán que intervenir los gobiernos para ver de qué modo podemos repartir estos beneficios de la tecnología de un modo más equitativo. ¿Cómo? Bueno, hay propuestas en algunos países bajando la cantidad de horas de trabajo. El mismo salario, menos cantidad de horas. Se necesita fuerza para hacerlo. Pero algunos países del norte de Europa ya tienen la jornada de 6 horas. Esto es un modo de achicar, digamos, ese fenómeno, de que el trabajador también tenga algún momento adicional de ocio, como consecuencia del salto tecnológico. Últimamente, desde la globalización, desde los organismos financieros, o sea, después del 95-96, donde se empezó a ver las consecuencias de las políticas liberales de la globalización, algunos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, se empezaron a preocupar y entraron a plantear algún tipo de receta. En la actualidad se está hablando de un pago universal, o sea, para todo el mundo. Pero este pago universal en alguna medida intenta sustituir esa pérdida de trabajos. No estoy muy ducho en el tema. A mí personalmente me hace bastante ruido. Yo lo puedo aceptar a ese pago universal como medidas transitorias en momento de una crisis estratosférica como la que estamos padeciendo. Pero como algo para siempre, yo creo que habría que buscar otros mecanismos que tiendan a un reparto más equitativo del beneficio producido por el desarrollo tecnológico. Ninguna tecnología dice que es para el capitalista, pero bueno, han desarrollado los capitalistas sistemas de propiedad, la han globalizado a esa propiedad y tienen la fuerza como para poder aplicarlo. Habrá que ver si logramos generar una fuerza similar como para poder establecer reparto más equitativo de ese tipo de beneficios. No sé si he sido claro en el planteo, pero es uno de los temas que también supone una discusión. El desarrollo tecnológico no se puede parar y no es razonable ni siquiera que se lo intente. Simplemente que esos beneficios hay que repartirlos de un modo mejor. ¿eh? Para eso necesitamos tener fuerza, desarrollar poder, como decía Perón. Es lo que me parece. Se nos fue el coordinador. Bueno, no, está bien. Vamos a ir cerrando porque se nos fue un poquito el tiempo. Agradeciendo a todos los que participaron, la gran mayoría se quedó hasta este momento. Agradecerte a vos, Toto, una vez más, agradecerle a todos los compañeros por habernos acompañado. Creemos en la importancia de estas charlas, creemos que hay que continuarlas. Vamos entonces a anunciar cuáles van a ser las próximas charlas. Dentro de 2 semanas, en 14 días, Toto nos va a hablar de economía peronista, es decir, una economía que tiene fundamentos diferentes a los que propone el marxismo y a lo que propone el liberalismo. Ese va a ser el eje de la charla del 29 de agosto a las 17 horas. En el mes de septiembre, la participación va a ser del compañero, también profesor universitario, docente universitario, Aritz Recalde, que nos va a hablar sobre realizaciones del peronismo, es decir, sobre todo primer y segundo plan quinquenal, algo de lo cual ya hizo referencia, digamos, brevemente Toto, vamos a profundizarlo.
y en el cuarto sábado de septiembre va a hablar sobre peronismo y educación, un tema que es prácticamente desconocido en estos tiempos y que hay que conocer y refrescar. Ya en el mes de octubre la presencia va a ser de Juan Godoy, que nos va a hablar de defensa nacional y peronismo, interpretando, digamos, dentro de Defensa Nacional el rol de las Fuerzas Armadas en una comunidad organizada. Y así seguiremos con otros temas más, pero bueno, esto es lo que ya tenemos previsto. Las próximas 4 charlas ya están previstas y comprometidas. Compañeros, si abrimos micrófono, Ramiro. Voy a reiniciar el audio, dame un segundo. A todos los compañeros les vamos abriendo el micrófono para un saludo final. Y como hicimos la vez pasada, a sugerencia de Florencia, antes de despedirnos, vamos a saludar el esfuerzo, digamos, de Toto con un aplauso que iniciamos en este momento. Saludos, Toto. Muy bien, Toto. Muchas gracias. Porque hace cada día que esto hasta que esté la vacuna. Bueno, un gusto enorme. Los compañeros que no nos hayan dejado contacto. Pasame el modelo. La vacuna. Decime qué modelo es y ya. Chao, Ya Alberto. esa no la Chao, tengo yo Gerardo. acá, ¿eh? Yo no Gacho, tengo chau. la bordadora. Bueno, Muchísimas gracias por participar. Pueden hacerlo otra vez. Lo hacemos, pero Un saludo a todos. yo te voy indicando, vos me mostrás y yo te voy indicando sola. ¿Ya? Gracias a todos, gracias por la invitación y bueno, avísenme para la saludos. Saludos. Nos vemos. Un gusto la charla y estoy para la próxima. Un abrazo peronista a todos los compañeros. Excelente, hermosa la charla. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. Gran capacidad de síntesis, Toto, querido. Chao. Chao, compañeros. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos, hasta luego. Gracias.